Saludos y grandes bendiciones para todos mis hermanos y hermanas. Dios bendiga de manera abundante nuestras vidas y las de nuestras amadas familias. Seguimos unidos en oración por cada petición compartida en los comentarios de cada video. Sigamos orando por el pueblo de Dios en el mundo entero y por cada persona que está escuchando el mensaje y tomando decisiones de vida eterna. Recuerda, mi hermano y mi hermana, suscribirte al canal En Defensa de la Fe, darle me gusta a este video y compartirlo con 5 de tus hermanos y amigos. Vamos a orar para comenzar. Soberano Padre que habitas en el cielo, a tu nombre para siempre sea toda gloria, todo honor y toda alabanza. Gracias, Padre, porque también habitas con el quebrantado y humilde de corazón. En este momento pedimos tu santa bendición y tu dirección para estudiar tu palabra, comprenderla y ponerla en práctica. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, Señor. Sábado 31 de agosto. Para memorizar, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios capítulo 2, versos 8 al 10. Si en algo es enfático el Evangelio de Cristo, es que nada de lo que hagamos, digamos o pensemos, contribuye a que seamos dignos de la salvación. Esto quiere decir que no podemos ganar la salvación por más obedientes y santos que seamos, o por las buenas obras que hagamos. Si bien obedecer es muy importante y hacer obras de amor es muy valorado por el Señor, esto de ninguna manera es lo que nos hace salvos o lo que nos otorga la salvación. Nadie puede ganarse la salvación. Todos podemos recibir como un regalo la salvación del Señor. La salvación es un regalo de Dios o un don de Dios para todos aquellos que la quieran aceptar. Nuestras obras cumplen una función importante en el adelanto de la causa de Dios y en el desarrollo de nuestro carácter, pero en materia de salvación, lo único que cuenta es la obra de Cristo en nuestro favor. Pero debemos saber que todo cristiano o cristiana que ha recibido a Cristo en su corazón hace siempre las obras que Cristo hizo mientras estuvo en esta tierra. Ningún cristiano verdadero vive en desobediencia a la voluntad de Dios, a los mandamientos del Señor. Dios nos otorga la salvación para que andemos en novedad de vida y haciendo las obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Guardar la ley de Dios, hacer obras de misericordia y obrar rectamente es una parte vital en la experiencia de una persona que acepta al Señor Jesús. No hace esto para ser salvo, sino porque por la gracia del Señor ha recibido una nueva vida y en esta nueva vida vive para servir a Dios y a la humanidad. Vive para hacer lo que Dios manda. La lección nos dice: asimismo, nuestras obras de misericordia y compasión hacia los necesitados no deberían considerarse legalistas. Esta palabra legalista hace referencia a las personas que quieren o queremos ganar la salvación con nuestros méritos y con nuestras buenas obras. Al contrario, a medida que aumenta nuestra comprensión y aprecio por la salvación, el vínculo entre el amor de Dios y su preocupación por los pobres y oprimidos se transmitirá a nosotros. Lo que recibimos, lo damos. Cuando vemos cuánto nos amó Dios, también vemos cuánto ama a los demás y también nos llama a amarlos. Fin de la cita. Es imposible que ganemos nuestra salvación con nuestras buenas obras, pero también es imposible que hayamos sido perdonados y salvados en Cristo y no manifestemos esta salvación y ese perdón, obedeciendo a sus mandamientos y realizando obras que hagan el bien a los demás. El espíritu de profecía nos dice: la fragancia de los méritos de Cristo es lo que hace que nuestras buenas obras sean aceptables delante de Dios
y la gracia es la que nos capacita para hacer las buenas obras por las cuales Él nos recompensa. Comentarios de Elena de White, en el Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 5, página 1096. Nuestra aceptación por parte de Dios es segura únicamente por medio de su amado Hijo, y las buenas obras son sólo el resultado de la operación de su amor perdonador del pecado. No se acreditan a nuestra cuenta ni se nos concede nada por nuestras buenas obras para que por ellas podamos reclamar una parte en la salvación de nuestras almas. La salvación es el don gratuito de Dios para el creyente, que se le otorga solo por causa de Cristo. El alma conturbada puede encontrar paz por medio de la fe en Cristo, y esta paz será proporcional a su fe y confianza. No puede presentar sus buenas obras como un argumento para la salvación de su alma. Libro La maravillosa gracia, capítulo ¿Y las buenas obras? Excelente día y feliz semana para todo el pueblo de Dios alrededor del mundo. Lección para el día domingo, 1 de septiembre. De tal manera amó Dios. Juan, capítulo 3, 14 al 18, nos dice: Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La Biblia nos muestra de una manera clara que el Señor obró la salvación en favor de toda la humanidad. Sin embargo, también nos muestra que aquellos que rechazan el amor de Dios no pueden ni podrán ser beneficiados por la obra que el Señor Jesucristo realizó en la cruz del Calvario. Vamos a leer Romanos capítulo 8, versos 20 al 23. ¿Qué nos enseña esto acerca de las cuestiones más amplias del plan de salvación? Romanos capítulo 8, versos 20 al 23 nos dice: Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La lección nos dice, por supuesto, por un lado, la salvación tiene que ver con cada uno de nosotros en nuestra relación personal con el Señor, pero hay más. La justificación, en realidad, no se trata solamente de conseguir que nuestros pecados sean perdonados. En principio, a través de Jesús y el poder del Espíritu Santo, el Señor también crea la familia de Dios, que celebra su perdón y la seguridad de la salvación, entre otras cosas, siendo testigos del mundo a través de sus buenas obras. Fin de la cita. El amor de Dios no es solamente para sus hijos obedientes. Él ama incluso a aquellos que maldicen su nombre, a los que se empeñan en negar su existencia, a los que se burlan de su mensaje. Ama aún a aquellos que nosotros consideramos indignos de nuestro amor y les negamos nuestro amor. El Señor no les niega su amor, se los entrega constantemente. ¿Cómo sabemos que Dios nos ama? Porque nos dio la vida, porque nos sustenta, porque sustenta nuestra existencia, porque nos da salud, porque en la enfermedad nos consuela, porque nos rodea con su misericordia. Y sobre todo sabemos que nos ama, porque vino a esta tierra a morir en nuestro lugar y resucitó para interceder por nosotros. Lo curioso es que todas estas manifestaciones de amor
se entregan a todo ser humano, sin ninguna distinción. Sin embargo, solo aquellos que reciben su palabra con amor podrán disfrutar de eterna salvación, no porque Dios sea exclusivista, sino porque respeta la decisión de cada ser humano. Inclusive, si los seres humanos se empeñan en vivir en pecado, rechazando persistentemente su ofrecimiento de salvación, Dios les entrega lo que ellos quieren, es a saber, la muerte, porque la paga del pecado es muerte. El espíritu de profecía nos dice: el corazón de Dios suspira por sus hijos terrenales con un amor más fuerte que la muerte. Al dar a su Hijo, nos ha vertido todo el cielo en un don. Es por medio del don de Cristo que recibimos toda bendición. Por medio de este don, desciende sobre nosotros día tras día, sin interrupción, el raudal de la bondad de Jehová. Dios adoptó la naturaleza humana en la persona de su Hijo y la llevó al más alto cielo. El cielo está incorporado en la humanidad y la humanidad envuelta en el seno del amor infinito. Cristo se postró en humildad incomparable para que, al ser exaltado al trono de Dios, también pudiese exaltar a aquellos que creen en Él a un asiento con Él sobre su trono. Matutina Dios nos cuida, del 3 de marzo, bajo el título El don de Dios a la raza humana. Lección para el día lunes, 2 de septiembre. Compasión y arrepentimiento. El libro Camino a Cristo, hablando acerca de la naturaleza caída del hombre, dice lo siguiente: el hombre estaba dotado originalmente de facultades nobles y de un entendimiento bien equilibrado. Era perfecto y estaba en armonía con Dios. Sus pensamientos eran puros, sus designios santos. Pero por la desobediencia, sus facultades se pervirtieron y el egoísmo sustituyó al amor. Su naturaleza se hizo tan débil por la transgresión que le fue imposible por su propia fuerza resistir el poder del mal. Fue hecho cautivo por Satanás y hubiera permanecido así para siempre si Dios no hubiese intervenido de una manera especial. El hombre, en su estado de inocencia, gozaba de completa comunión con aquel en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Colosenses 2:3. Mas después de su caída, no pudo encontrar gozo en la santidad y procuró ocultarse de la presencia de Dios. Y tal es aún la condición del corazón no renovado. No está en armonía con Dios, ni encuentra gozo en la comunión con Él. El pecador no podría ser feliz en la presencia de Dios. Le desagradaría la compañía de los seres santos, y si se le pudiese permitir entrar en el cielo, no hallaría alegría en aquel lugar. La lección nos dice: nuestro mundo no es hoy aquello para lo que fue creado, y aunque todavía tenemos la imagen del Dios que nos creó, somos parte de la transgresión del mundo. El pecado de nuestra vida tiene la misma naturaleza que el mal que causa tanto dolor, opresión y explotación en el mundo. Por lo tanto, está bien que percibamos el dolor, el malestar y la tragedia del mundo y de las vidas que nos rodean. Tendríamos que ser robots para no sentir el sufrimiento de la vida aquí. Los lamentos del libro de los Salmos, las tristezas de Jeremías y los otros profetas, y las lágrimas y la compasión de Jesús demuestran lo apropiado de este tipo de respuesta al mundo y su maldad, y en particular a aquellos que a menudo se sienten afectados por ese mal. Vamos a leer Mateo capítulo 9, verso 36, Lucas 19, 41 y 42, y Juan capítulo 11, verso 35. ¿Qué pasó en cada uno de estos versículos que Jesús se conmovió de compasión? ¿Cómo podemos tener un corazón que se suavice con el dolor que nos rodea? La palabra de Dios nos dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Lucas 19, 41 al 42. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo:
Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Juan 11:35. Jesús lloró. Mientras más amor y pureza haya en el corazón de una persona, mayor será su nivel de compasión y empatía hacia los demás. El Señor nuestro Dios, por tener el corazón más puro y santo, es quien más plenamente experimenta la compasión, el anhelo ferviente de ayudar y socorrer a los que sufren. Así lo vemos reflejado en la vida de nuestro amado Señor Jesucristo. Desde la eternidad se ofreció para venir a sufrir en nuestro lugar, para venir a morir en lugar nuestro, para salvarnos, para ayudarnos, para levantarnos, para redimirnos. Su gran corazón puro, lleno de amor, no podía ni puede soportar la idea de destruir a la humanidad. Dios se niega a pasar la eternidad sin ti. Por eso te da vida, por eso me da vida, por eso nos rodea con su misericordia. Nos habla en el sol, en la lluvia, nos habla en la naturaleza, en el viento, con el agua, con sus múltiples bendiciones, y en todas estas fuentes de su amor está escrito que nos ama, que murió por nosotros, y que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Si tú y yo vivimos en comunión con Dios, tendremos siempre un vivo anhelo de suplir las necesidades de las personas que nos rodean, porque Dios manifiesta su compasión mediante sus hijos fieles en esta tierra. A mayor relación con Dios, mayor manifestación de piedad y compasión práctica, y a menor comunión con Dios, mayor manifestación de egoísmo e indiferencia. Esto quiere decir que las personas que viven en Cristo son felices compartiendo, ayudando, perdonando y amando, pero las personas que viven alejadas de Cristo son felices haciendo el mal, haciendo sufrir a otros, quitándole a otros lo poquito que tienen. Son felices practicando indiferencia ante las necesidades de los que sufren. La pregunta es, ¿tú y yo estamos en comunión con Cristo o lejos de la comunión con Él? Nuestras obras nos dan la respuesta. La lección nos dice, el egoísmo, la codicia, la mezquindad, el prejuicio, la ignorancia y el descuido son la raíz de todo el mal, la injusticia, la pobreza y la opresión del mundo. Y confesar nuestro pecado es un primer paso para resolver este mal, así como también un primer paso para permitir que el amor de Dios ocupe el lugar que le corresponde en nuestro corazón. Dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Fin de la cita. El espíritu de profecía nos dice, no lloró Cristo solo por la escena que tenía delante de sí, hablando de la muerte de Lázaro. Descansaba sobre él el peso de la tristeza de los siglos. Vio los terribles efectos de la transgresión de la ley de Dios. Vio que en la historia del mundo, empezando con la muerte de Abel, había existido sin cesar el conflicto entre lo bueno y lo malo. Mirando a través de los años venideros, vio los sufrimientos y el pesar, las lágrimas y la muerte que habían de ser la suerte de los hombres. Su corazón fue traspasado por el dolor de la familia humana de todos los siglos y de todos los países. Los ayes de la raza pecaminosa pesaban sobre su alma, y la fuente de sus lágrimas estalló mientras anhelaba aliviar toda su angustia. El deseado de todas las gentes, página 490 y 491. Lección para el día martes, 3 de septiembre. La gracia y las buenas obras. Vamos a leer Efesios capítulo 2, versos 8 al 10. ¿Qué nos dicen estos versos sobre la relación entre la gracia y las buenas obras? Dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras,
para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La lección nos dice, la Biblia nos dice que, entre otras cosas, fuimos creados para adorar a Dios y para servir a los demás. Solo en nuestra imaginación podemos tratar de entender cómo serían estas obras en un entorno sin pecado. Por ahora, debido al pecado, solo conocemos un mundo hecho pedazos y caído. Afortunadamente para nosotros, la gracia de Dios, expresada y revelada en el sacrificio de Jesús por los pecados del mundo, abre el camino para el perdón y la sanidad. Por lo tanto, incluso en medio de esta existencia profanada, nuestra vida llega a ser más plenamente hechura de Dios, y Dios nos usa para asociarnos con Él, para tratar de sanar y restaurar el daño y el sufrimiento en la vida de los demás. Ver Efesios capítulo 2, verso 10. Los que reciben deben impartir a los demás. De todas partes nos llegan pedidos de auxilio. Dios invita a los hombres a que sirvan gozosos a sus semejantes. Ministerio de Curación, página 70. Fin de la cita. Si bien no podemos hacer nada para ganar la salvación, y ninguna buena obra, por grande y noble que sea, nos hace aceptos ante el Padre, lo cierto es que las buenas obras son importantes y muy necesarias en nuestra experiencia de vida espiritual. La gracia de Cristo nos otorga salvación y vida eterna, a la vez que nos mueve a realizar obras de santidad que glorifican a Dios y edifican a la humanidad. Todo cristiano que ha sido salvado en Cristo y permanece en la salvación diariamente, siempre responderá ante este don inmerecido de la salvación con obras de amor en favor de su Salvador y de sus hijos amados. Vamos a leer 1 de Juan, capítulo 3, verso 16 y 17. ¿Cuán poderosamente captan estos versículos lo que debería ser nuestra respuesta a la cruz? 1 de Juan, capítulo 3, verso 16 al 17, nos dice: En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Cuando una persona recibe la salvación en Cristo y se revela ante él el gran e infinito amor del Padre Celestial, la respuesta natural del corazón de esta persona es a manifestar gratitud al Señor que lo ha salvado. ¿Y cómo se manifiesta esta gratitud? La respuesta es haciendo lo que a Dios le agrada. Una persona que ama a Dios siempre buscará hacer lo que Él manda, lo que llena de gozo el alma del Señor. Es a saber, guardar sus mandamientos y hacer por el prójimo lo mejor que se pueda hacer. El espíritu de profecía nos dice: el lado brillante y alegre de la religión será representado por quienes se consagran diariamente a Dios. No debemos deshonrar a Dios con una triste lista de pruebas que parecen penosas. Todas las pruebas que son recibidas como educativas producirán gozo. La vida religiosa entera será elevada, ennoblecida, perfumada con buenas palabras y obras. Dios desea que cada alma triunfe por el poder permanente del Redentor. Debemos aprender a hablar el lenguaje de Canaán, a cantar los cantos de Sión. Por el ministerio y la gloria de la cruz podemos estimar el valor del hombre, y entonces veremos y sentiremos la importancia de trabajar por nuestros prójimos, a fin de que ellos puedan ser exaltados en el trono de Dios. Matutina, reflejemos a Jesús. Capítulo 27 de septiembre, bajo el título El gozo de las palabras bien escogidas. Lección para el día miércoles 4 de septiembre. Nuestra humanidad común. La lección nos dice: cuando los primeros creyentes reconocieron lentamente el carácter inclusivo del Evangelio, no estaban simplemente añadiendo a su fe buenas obras por los demás como un buen gesto. Era fundamental para su comprensión del Evangelio
tal como lo habían experimentado en la vida, el ministerio y la muerte de Jesús. Mientras enfrentaban los problemas y las cuestiones que surgían, primero individualmente para líderes como Pablo y Pedro, ver por ejemplo Hechos 10, 9 al 20, y luego como cuerpo eclesiástico en el Concilio de Jerusalén, ver por ejemplo Hechos 15, comenzaron a advertir el cambio dramático que estas buenas nuevas habían generado en su conocimiento del amor y la inclusión de Dios y cómo ponerlo en práctica en la vida de quienes profesan seguirlo. ¿Qué nos enseña cada uno de los siguientes textos sobre nuestra humanidad común? ¿Cómo debería influir cada idea en nuestra actitud hacia los demás? La palabra del Señor nos dice: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno con el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Hechos 17:26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. La lección nos sigue diciendo: Gálatas 3:28 es un resumen teológico de la historia práctica que Jesús contó sobre el buen samaritano. En lugar de discutir sobre a quién estamos obligados a servir, simplemente vayamos y sirvamos, y quizá incluso debemos estar preparados para que nos sirvan quienes tal vez no esperamos. El elemento común de la familia humana mundial se concreta en un nivel más elevado en la familia común de quienes están unidos por el Evangelio, por el amor salvífico de Dios que nos llama a la unidad en Él. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Primera de Corintios 12:13. Dice el espíritu de profecía: Cristo trataba de enseñar a sus discípulos la verdad de que en el reino de Dios no hay fronteras nacionales, ni castas, ni aristocracia, que ellos debían ir a todas las naciones, llevándoles el mensaje del amor del Salvador. Pero solo más tarde comprendieron ellos en toda su plenitud que Dios de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitasen sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos, para que buscasen a Dios, si en alguna manera palpando le hallen, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Hechos 17, 26 y 27. A fin de realizar con éxito la obra a la cual habían sido llamados, estos hombres, de diferentes características naturales y hábitos de vida, necesitaban unirse en sentimiento, pensamiento y acción. Cristo se propuso conseguir esta unidad. Con ese fin trató de unirlos con Él mismo. Los Hechos de los Apóstoles, página 17. Lección para el día jueves, 5 de septiembre. El Evangelio Eterno. Apocalipsis 14:6 nos dice: Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. La invitación evangélica y el llamado transformador a toda nación, tribu, lengua y pueblo se han mantenido a lo largo de toda la historia cristiana. Sin embargo, Apocalipsis describe una proclamación renovada de este mensaje en el tiempo del fin, las buenas nuevas sobre Jesús y todo lo que eso conlleva. Vamos a leer Apocalipsis 14, 6 al 7. ¿De qué manera la visión común del Evangelio, que se resume más comúnmente en Juan 3:16, está incluida en el mensaje específico del ángel en el versículo 7? La palabra del Señor nos dice: Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado,
y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14:7 reúne 3 elementos clave que ya hemos señalado en este estudio de la preocupación de Dios por el mal, la pobreza y la opresión a lo largo de la historia bíblica. Primer elemento, el juicio. El llamado a juicio para que se haga justicia ha sido un llamado repetido por quienes han sido oprimidos a lo largo de la historia. Afortunadamente, la Biblia presenta a Dios como el que escucha el clamor de los que están en peligro. Como se expresa a menudo en los Salmos, por ejemplo, aquellos que son tratados injustamente consideran que el juicio es una buena noticia. Segundo elemento, la adoración. Los escritos de los profetas hebreos a menudo vinculan los temas de la adoración y las buenas obras, especialmente cuando se compara la adoración de quienes afirmaban ser el pueblo de Dios con los errores que cometieron y perpetuaron. En Isaías 58, por ejemplo, Dios declaró explícitamente que la adoración que él más deseaba era actos de bondad y el cuidado de los pobres y necesitados. Ver Isaías 58, 6 y 7. Y el tercer elemento clave es la creación. Como hemos visto, uno de los elementos fundamentales del llamado de Dios a la justicia es la familia común de la humanidad, que todos somos creados a su imagen y amados por Él, que todos tenemos valor ante sus ojos y que nadie debe ser explotado ni oprimido por la ganancia injusta ni la codicia de los demás. Resulta claro que esta proclamación del Evangelio de los últimos tiempos es una exhortación amplia y profunda a aceptar el rescate, la redención y la restauración que Dios quiere para la humanidad caída. Por lo tanto, incluso en medio de las cuestiones relacionadas con la adoración verdadera y falsa y la persecución, Dios tendrá un pueblo que defenderá lo que es justo, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, incluso en medio del peor de los males. Dice el Espíritu de profecía: los que debieran haber sido la luz del mundo, tan solo han dejado lucir débiles y tenues rayos. ¿Qué es luz? Es piedad, bondad, verdad, misericordia, amor. Es la revelación de la verdad en el carácter y la vida. El Evangelio depende de la piedad personal de sus creyentes para su poder agresivo, y Dios ha hecho provisión, mediante la muerte de su Hijo amado, para que cada alma sea plenamente preparada para toda buena obra. Review and Herald, 24 de marzo de 1891. Lección para el día viernes, 6 de septiembre, para estudiar y meditar. La lección nos sugiere leer los siguientes capítulos del Espíritu de Profecía, para complemento de la lección de esta semana. Capítulo Dios con nosotros, en el libro El deseado de todas las gentes, página 11 hasta la 18. Y Salvados para servir, en el libro El ministerio de curación, página 64 hasta la 74. Dios reclama toda la tierra como su viña. Aunque ahora esté en manos del usurpador, pertenece a Dios. Es suya, tanto por redención como por creación. Cristo hizo su sacrificio por el mundo. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Juan 3:16. Es mediante este don único que se imparten todos los demás dones a los hombres. Diariamente el mundo entero recibe las bendiciones de Dios. Cada gota de lluvia y cada rayo de luz prodigado sobre nuestra raza ingrata, cada hoja, flor y fruto, testifican de la longanimidad y el gran amor de Dios. Palabras de vida del Gran Maestro, página 243. Cualquiera sea la diferencia en creencia religiosa, el llamado de la humanidad doliente debe ser oído y respondido. En nuestro derredor hay pobres almas probadas que necesitan palabras de simpatía y acciones serviciales. Hay viudas que necesitan simpatía y asistencia. Hay huérfanos a quienes Cristo ha encargado a sus servidores que los reciban como una custodia de Dios. Demasiado a menudo se los pasa por alto con negligencia.
pueden ser andrajosos, toscos y aparentemente sin atractivo alguno, pero son propiedad de Dios. Han sido comprados con precio, y a su vista son tan preciosos como nosotros. Son miembros de la gran familia de Dios, y los cristianos como mayordomos suyos son responsables por ellos. Palabras de vida del Gran Maestro, página 318 y 319. Resumen de la lección. El amor de Dios, según se expresa en el plan de salvación y se revela en la vida y el sacrificio de Jesús, nos ofrece perdón, vida y esperanza. Como receptores de esta gracia, buscamos compartir esto con los demás, no para obtener salvación, sino porque para ello hemos sido creados y recreados. Como tal, el Evangelio transforma las relaciones y nos impulsa a servir, especialmente a los necesitados. Muchas gracias, hermano y hermana, por quedarte hasta el final de este video. Gracias por unirte a la oración intercesora en favor de todo el pueblo del Señor. Que la gloria del Dios de Israel nazca en tu vida y brille de tal manera que todas las personas que están a tu alrededor puedan conocer a Cristo Jesús y su verdad presente. Vamos a orar para terminar. Alabado sea tu nombre, Padre Celestial, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Gracias, Padre Santo, porque perdonas nuestros pecados. Gracias, Señor, porque tu palabra nos señala cada área en la que estamos fallando, pero también nos señala al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, que transforma y renueva el ser de las personas que acuden a Él para encontrar gracia y oportuno socorro. Pedimos humildemente, Padre Celestial, que prepares nuestro corazón para recibir tu palabra todos los días, pero que también nos ayudes a ponerla en práctica, de tal manera que las personas que están a nuestro lado puedan recibir tu palabra en nuestro testimonio. Bendice cada familia representada en mi hermano y mi hermana que está escuchando esta oración. Bendice sus hijos, bendice sus padres, bendice nuestros cónyuges, bendice nuestras congregaciones con toda bendición espiritual. A los que están enfermos, oh Señor, sánalos espiritualmente y físicamente, conforme a tu sabiduría, conforme a tu voluntad. En tus manos encomendamos nuestra vida, porque allí queremos permanecer seguros. Estando contigo, aunque lo perdamos todo, tenemos todo, porque tú eres todo y más que todo. Gracias porque tu palabra se está predicando en todos los lugares del mundo. Esta red, Internet, está llevando tu mensaje a muchos corazones de los cuales no tenemos idea. Bendice cada alma que escucha tu mensaje. Toca sus corazones, oh Padre, con tu gran amor, para que tomen decisiones importantes para vida eterna en este instante por tu gracia. Oramos en el nombre sagrado y santo de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, Señor. Maranata, mis hermanos, y que el Rey de nuestra vida, nuestro amado Redentor, venga pronto.